Ya conocimos al arquitecto de este gran proyecto inmobiliario, Aguamarina Talismán. El arquitecto Francisco González Pulido cuenta con una trayectoria internacional sumamente destacada. Su trabajo le ha dado la vuelta al mundo con presencia en 4 continentes y más de 32 obras sumamente reconocidas. En la siguiente cápsula nos hablará cuáles son sus 3 obras favoritas. Acompáñenme. Platicando de todos sus proyectos y leyendo más sobre usted, ha tenido importantes proyectos muy destacados. ¿Cuáles considera usted que han sido los que más han marcado su trayectoria? Pues mira, no lo vas a creer, pero hay un proyecto pequeñito en Oaxaca. Es un invernadero para el Jardín Etnobotánico de Santo Domingo. Y es mi proyecto, bueno, no, es el segundo más pequeño, ¿no? El primero es un salón de belleza aquí en Beverly Hills. Pero este proyecto para mí es muy importante porque fue regresar a México a hacer una obra de alta tecnología en un contexto en donde eso realmente era casi impensable, ¿no? Y lo hicimos realmente trabajando con casi artesanos, ¿no? Construyendo un edificio altamente tecnológico. Yo trabajé en proyectos en Alemania y en Suiza por más de 8 años al inicio de mi carrera. Hicimos una obra realmente de alta complejidad, ¿no? Eran prácticamente máquinas esos edificios. Entonces, cuando llego a Oaxaca a hacer algo así, pues un reto extraordinario. Entonces, ese proyecto para mí representa mucho. Además que ha sido reconocido como el edificio más sostenible de Norteamérica. Competimos contra muchos proyectos de Canadá, Estados Unidos y México, y este pequeño edificio se llevó el galardón, entonces le tengo un cariño muy especial. Además que fue una invitación del maestro Francisco Toledo, ya fallecido, y una colaboración extraordinaria con el doctor Alejandro Ávila y Luis Árate, un artista también muy importante en Oaxaca. El segundo proyecto son las torres que mencionaste en Las Vegas. Fue un proyecto extraordinario, en su momento fue la inversión privada más grande en Estados Unidos. Fue un proyecto, una inversión de 9.2 billones de dólares, entonces era un proyecto realmente gigantesco. Y lo que fue muy bonito es que era una colaboración entre varios arquitectos. Había 4 arquitectos internacionales muy reconocidos, además de nosotros, y un cliente extraordinario, otra vez un cliente que realmente se sumó a esta visión de proyecto, a esta idea de crear tejido urbano en una ciudad en donde no existía, que era Las Vegas, y el reto era pues muy bonito. Y me acuerdo mucho que había el grupo constructor, me decían todo el tiempo, Francisco, cuando terminemos de construir este edificio, las torres van a ser cuadradas, rectas, y la fachada va a ser de espejo. Y yo me reía mucho, ¿no? Porque el proyecto era un paralelogramo en planta, las torres eran inclinadas 5 grados y la fachada es una fachada que responde muy bien a su entorno climático, ¿no? Y lo que fue muy bonito es que al final todos, incluso ellos, entendieron que el proyecto tenía una misión funcional muy importante y por eso tenía que ser como estaba diseñado. Y el tercer proyecto, que realmente para mí fue una experiencia muy interesante, el proyecto es un proyecto, vamos a decir, introvertido, ¿no? Pero está en una zona muy importante porque es el eje central que da al Palacio Imperial en Tokio. Está en un distrito que se llama Marinuchi, que hay una estación de tren que también me toca intervenir. Y es una torre para la Oficina Postal de Japón, que tenía un edificio de 1920 en la base que había que conservar y hacer una torre altamente tecnológica, ¿no? Pero como estábamos en el eje del Palacio Imperial, era muy importante tener un gesto, ¿no?, hacia la cultura. Y entonces la fachada tiene este movimiento como de origami, muy sutil, ¿no?, que de alguna manera hace esa referencia, ¿no?, a la cultura japonesa, que era muy importante también en ese contexto, ¿no? Me gustaría mucho preguntarle qué fue lo que más le atrajo de este proyecto en Mazatlán, Aguamarina Talismán. Pues mira, te tengo que reconocer que hubo un componente de nostalgia, ¿no?, muy fuerte cuando me dijeron que iba a haber esta oportunidad de un proyecto en Mazatlán. Pues mi corazón empezó a latir, ¿no? Empecé a regresarme a momentos de mi juventud que de alguna manera me marcaron mucho, ¿no? Y para mí eso era una gran oportunidad porque creo que cuando conoces una ciudad, ¿no?, al menos la que yo recuerdo, pues traes al proyecto cosas que tienen valor, ¿no? Porque es parte de la labor del arquitecto, entender la cultura del lugar en donde estás trabajando, ¿no? Y de alguna manera esa tarea creo que ya la tenía yo ya hecha, ¿no? Entonces para mí pues representaba una gran emoción, ¿no?
Y la otra parte, investigué, como lo tienes que hacer, ¿no? ¿Quién era este grupo? Y al encontrar esa ramificación en tantas industrias, sobre todo en el ramo energético, eso me gustó muchísimo, porque mi trabajo está muy enfocado a cómo hacer más con mucho menos. Y el tema energético siempre está muy presente. Entonces yo pensé, va a ser muy interesante trabajar con un grupo que tiene ese interés, ¿no? Y esa pasión por los temas energéticos, ¿no? Y cómo eso va a tener un impacto en el proyecto, pues era un interrogante que me emocionaba tremendamente. Aguamarina Talismán, este gran proyecto inmobiliario ubicado en el hermoso puerto de Mazatlán. Su esencia, su belleza y la alegría de sus habitantes es único. El arquitecto Francisco González Pulido lo conoce muy bien. Nos va a platicar de toda la experiencia y desde hace cuánto tiempo conoce este hermoso puerto y toda la inspiración que tuvo para realizar el proyecto Aguamarina Talismán.